Miércoles 22 de julio del 2020, bienvenidos a JNE Noticias. Vamos con nuestros principales titulares. Presidente del Jurado Nacional de Elecciones planteó al Congreso modalidad un afiliado, un voto para elecciones internas de partidos. Jurado Nacional de Elecciones pidió que instalación de jurados electorales especiales sea progresiva para comicios generales. Ejecutivo aprueba la Política Nacional de la Cultura, plan que regirá el fomento cultural en el país. El presidente del Pleno del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo, planteó que las elecciones internas de los partidos políticos se realicen a través de la modalidad un militante, un voto. Esto en la sesión virtual de la Comisión de Constitución del Congreso de la República. El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Víctor Ticona Postigo, sostuvo ante la Comisión de Constitución del Congreso de la República que la propuesta del ente electoral con respecto a las elecciones internas de los partidos políticos sea bajo la modalidad de un afiliado un voto. De esta forma, con la participación de todos los afiliados, se garantizaría la democracia de la elección de los candidatos en las organizaciones políticas para las elecciones generales de 2021. Propone la utilización de dos modalidades, una de candidatos entre afiliados y la elección por delegados. Nosotros ya fijamos anteriormente que la elección por afiliados era la más idónea, la más conveniente. En este caso se está proponiendo una segunda modalidad también, la elección por delegados, ¿no? En el predictamen, ahí tenemos una observación puntual. En el predictamen no se asegura que la elección por delegados sea democrática. ¿Por qué? Porque lo remite al estatuto. O sea, no determina que los delegados sean elegidos por los afiliados, por ejemplo, que sería una fórmula mucho más democrática, estaría bien determinada, ¿no? En ese sentido, sostuvo que la participación de los tres entes electorales, Jurado Nacional de Elecciones, RENIEC y OMPE, debería ser indispensable para certificar la transparencia de los comicios internos. En cuanto a la intervención del señor Gino Costa, ha habido algunas inquietudes con relación a las internas, a las garantías de OMPE y al calendario del 31 de agosto, que ya se ha mencionado. En cuanto a las internas, un afiliado son dos modalidades, por afiliados o por delegados, ya se han expresado los fundamentos. En todo caso, OMPE podría ampliar en cuanto a con qué mecanismo se cuenta para llegar a todo el territorio nacional en este voto electrónico no presencial. Así también recomendó que las elecciones internas sean bajo el voto electrónico no presencial, ya que evitaría las aglomeraciones de personas en el contexto de pandemia que vive el país actualmente. Asimismo, durante la participación del titular del máximo ente electoral, solicitó se le faculte a para que los jurados electorales especiales sean instalados de manera oportuna y progresivamente. Durante su intervención en el Congreso de la República, el doctor Víctor Ticona Postigo, presidente del Jurado Nacional de Elecciones, pidió que se flexibilice excepcionalmente la norma que señala que los jurados electorales especiales, órganos jurisdiccionales de primera instancia, se deben instalar hasta 30 días calendario después de la convocatoria a las elecciones generales 2021. Pero si ya no va a haber para estas elecciones generales 2021 primarias y va a haber solo internas más adelante, entonces, si se instala dentro de los 30 días, estos jurados electorales especiales a partir del 9 de agosto para adelante no estarían cruzados de brazos, no tendrían ninguna carga, no habría nada, no tendrían que hacer nada, sino cuando venga ya las internas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el Pleno del Jurado solicita expresamente, puntualmente, con el carácter de prioridad, el Congreso de la República, en este caso la Comisión
ya que está debatiendo este dictamen, se incluya una norma donde en forma excepcional para estas elecciones generales 2021, ¿no?, se faculte al Jurado Nacional de Elecciones para que proceda a instalar, ¿no?, los jurados electorales especiales en fecha oportuna y en forma progresiva, es decir, de acuerdo a lo que se va a fijar más o menos de acuerdo al rango de tiempo las internas. Sostuvo que al haberse suspendido las elecciones primarias no sería necesaria la pronta instalación de los jurados electorales especiales, toda vez que estos no tendrían carga procesal para atender, por lo que indicó sería conveniente que la instalación sea en fecha posterior y de forma progresiva. De esta manera, el presidente del JNE expuso la posición técnica del organismo electoral basada en su experiencia en la realización de procesos electorales transparentes y eficaces, que gozan del reconocimiento de las misiones de observación internacional. Bien, precisamente sobre el tema que acabamos de abordar, vamos a conversar con Enzo Helguera. Él es analista electoral, además es CEO de Imasolu, y para nosotros es un placer saludarlo. Enzo, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. ¿Qué tal, Paloma? Buenos días. Un gusto saludarte y reencontrarnos nuevamente después de la cuarentena. Así es. Enzo, para que nos comentes, por favor, qué es lo que ha pasado ayer en la Comisión de Constitución del Congreso de la República, puesto que se está debatiendo este tema tan importante sobre las elecciones internas. Bueno, en efecto, ha habido una sesión en la cual se ha escuchado al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, también al de la OMPE, con la finalidad de tener están relacionadas, o elecciones internas están relacionadas en dos temas principales: el sistema de un militante, un voto, y el que permitiría a las cúpulas de los partidos políticos poder representar en estas votaciones a los partidarios. Así es, el sistema electoral está recomendando que se haga a través de un militante, un voto. ¿Qué tan viable es esto? ¿Y qué tan viable es también aquella elección por delegados? Bueno, en efecto, en el término estrictamente de la definición de democracia, te permite tener ambos sistemas coexistentes, o incluso los partidos políticos podrían elegir uno de los dos sistemas. Sin embargo, la elección, digamos, más abierta o más representativa para cada uno de los militantes termina siendo la de un militante, un voto, que es un sistema que se aplica además en muchos partidos políticos en el mundo. Mientras que la elección a través de las cúpulas partidarias, que también se aplica en otros países, termina siendo más representativa, ¿no? Pero también se puede llevar a vicios de poder ser manipulada de una u otra manera, porque en efecto las cúpulas partidarias tienen mayor nivel de control que si tuviesen que controlar a toda la militancia en general. Entonces, es una visión básicamente de cómo dirigen la elección o cómo quieren tener los partidos o las mismas cúpulas partidarias el control en relación a la elección. No es un sistema infalible. Pueden las cúpulas, digamos, en un sistema de democracia perfecta, poder elegir diferente o poder haber una controversia, pero por lo general esta termina votando en línea hacia una orden o consenso partidario. Bien, en ese sentido, nos gustaría que nos comentes qué tendría que pasar para que de repente los congresistas y la Comisión de Constitución en este momento no apruebe el tema de un militante, un voto, puesto que esto garantizaría la democracia dentro de las organizaciones políticas y además existe toda la viabilidad, y hemos escuchado en reiteradas ocasiones a OMPE decir que es posible, que ellos tienen experiencia, incluso certificaciones. Bueno, en efecto, el sistema electoral peruano es muy fuerte,
tiene toda la experiencia en poder llevar a cabo estas elecciones. La elección, de hecho, de un militante, un voto, por ejemplo, permitiría en la mayoría solucionarse de manera electrónica y en aquellos lugares en donde no se permite por la tecnología o por algunos otros asuntos en relación a la realidad de la ciudad, podría tranquilamente hacerse algún tipo de elección vía una comunicación o mediante el papel o mediante incluso un correo electrónico o mediante incluso una manifestación pública. Finalmente, esto sí puede ser posible. Ahora, de aquí a que la Comisión de Constitución la pase al Pleno y digamos que si eso pasara y el Pleno finalmente decidiera aprobarlo, va a depender evidentemente de la voluntad de los partidos políticos, de la seguridad que ellos tengan en su militancia, pero esto es un asunto básicamente de poder. Quien sepa que no tiene, la cúpula partidaria que sepa que no tiene el control sobre toda su militancia. Cuando hablo del control, hablo que si ellos indican aquí van a votar por el candidato A y en el siguiente sector van a votar por el candidato B y en la siguiente jurisdicción van a votar por este candidato. Si el partido no tiene, digamos, ese liderazgo, básicamente la cúpula, para dirigir un poco esta elección, evidentemente perderían el nivel de control. Por eso la norma, tal cual como hasta ahora la tienen aprobada, va en dirección a que los partidos puedan elegir cualquiera de las dos metodologías para votar. Nuestro sistema electoral, por supuesto, está muy bien acreditado para llevar el proceso, pero además la OMPE debería tener esta facultad porque en relación a los reclamos que hay o que van a haber o que históricamente han habido, lo único que haría es que este sistema de elección interna tenga muchos cuestionamientos por parte de la dirigencia. Entonces, lo que hace la OMPE es llevar el proceso y además ser un veedor in situ de que la elección se lleve de manera correcta, de manera adecuada, precisamente por las certificaciones que tú mencionabas. En ese sentido, sería importante que los entes del sistema electoral puedan seguir este proceso de elecciones internas. Enzo, nos gustaría también que nos comentes cuáles son las etapas y cuál es el proceso que debería pasar este dictamen de la Comisión de Constitución si es que llegara a ser aprobado. Posteriormente tendría que debatirse en el Pleno y en qué tiempo debería ser. Bueno, en realidad el tema de los tiempos debería ser próximamente, ¿ok? Pero los tiempos son muy, muy importantes porque si finalmente ellos no deciden hacerlo próximamente o simplemente quieren mantener las cosas como están, pues ni siquiera este dictamen llegaría al Pleno, ¿no? Es básicamente un asunto de negociación interna, de acuerdos internos que se van a llevar entre los partidos políticos que están representados en la comisión o en el mismo Congreso, ¿no? Básicamente es un asunto de acuerdos que se realicen. Si finalmente la mayoría está de acuerdo en que las cosas deban mantenerse como están, que los partidos elijan si van por el sistema de un militante un voto o si van a través de la representación, a través de las cúpulas partidarias a hacer sus elecciones, finalmente va a ser una decisión un poco más interna. Si este acuerdo fuese reñido, en ese hipotético caso, entonces sí pasaría al Pleno y en el Pleno evidentemente se aprobaría por la mayoría que corresponde, ¿no? Pero el plazo incluso puede ser retrasado a lo mucho, pero el tema siempre va a ir por la voluntad política, en este caso porque ya ellos tienen igual una norma previa aprobada específicamente para estas elecciones, en donde incluso se han eliminado las elecciones primarias, ¿no? Por el tema del contexto en el cual nos encontramos.
Efectivamente, Enzo. Sin embargo, sería importante de repente exhortar al Pleno del Congreso a de una vez pronunciarse al respecto, porque si se van a realizar elecciones internas, un militante, un voto, también el sistema electoral, OMPE, tiene que prepararse, comenzar a instalar sus oficinas descentralizadas por parte del Jurado Nacional de Elecciones, los jurados electorales especiales. Entonces, de repente sería bueno hacer ese llamado al Congreso de la República. Claro, en definitiva, justamente también se manifestó el director del Jurado Nacional de Elecciones, que en efecto justo estos plazos eran importantes porque también hay dos observaciones en relación a los plazos. Uno es, como bien lo mencionas, el tema de las instalaciones de los jurados especiales, que además no tendrían una funcionalidad digamos, completa en el periodo porque se están eliminando las elecciones primarias. Entonces él estaba promoviendo que se excluya este plazo de instalación de los jurados para una siguiente fecha, para que evidentemente, al no haber esta carga procesal que existe normalmente en las elecciones, precisamente por la eliminación de las elecciones primarias, esta fecha pueda ser considerada y que evidentemente no se malgaste, digamos, el presupuesto en crear los jurados especiales antes de tiempo y no habiendo ningún tipo de carga significativa que vaya a representar una tarea especial o adicional como se suelen dar en las elecciones normalmente. Pero otra observación, hablando de tiempos, Paloma, también es el tema de que los dirigentes no han sido validados ante el jurado. Más o menos hay un 50% que sí lo han sido y otro 50% que no. Y esto, por ejemplo, sería un problema grave para el tema de las elecciones por cúpulas o representantes, porque tienen que ser acreditados los dirigentes. Entonces, al no ser acreditados actualmente las dirigencias partidarias, esto haría que en evidencia, si son los dirigentes quienes eligen a estas cúpulas o a estos representantes de los partidos políticos, no habría mucho tiempo tampoco para poder hacer esa movida. Finalmente, y como reitero, la norma tal cual como está establecida, si es que no hubiera ninguna modificación, va a depender finalmente de los partidos políticos si se terminan adecuando a la norma o no. Así es, si bien es cierto, tienen hasta 6 meses antes del proceso electoral para modificar las normas electorales, estas ya son necesarias precisamente porque existe toda una planificación previa para estas elecciones. Enzo, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en JN Noticias. Gracias a ti, Paloma. Buen día. Y hemos conversado con Enzo Helguera. Él es analista en Derecho Electoral y también CEO de Imasolu, quien nos ha dado más alcances sobre el debate de las elecciones internas en el Congreso de la República. Es momento de hacer una pausa. Volvemos con más. La Escuela Electoral y de Gobernabilidad del Jurado Nacional de Elecciones presentó el foro La Reforma Electoral del Perú en tiempos de COVID-19. Aquí se abordaron algunos escenarios de las próximas elecciones generales del 2021. A raíz de los cambios sociales, económicos y políticos que ha demandado la lucha contra la pandemia, Jessica Clavijo, directora nacional de fiscalización del Jurado Nacional de Elecciones, abordó diversas interrogantes en torno a las reformas electorales y cómo deben llevarse las próximas elecciones en épocas de emergencia sanitaria. La doctora Clavijo enfatizó que todo proceso necesita tener las reglas claras y que éstas se actualicen de acuerdo al contexto actual. En ese sentido, resaltó la importancia de contar con un código electoral. Tras la convocatoria de elecciones generales para el 11 de abril, los organismos electorales alistan una jornada en tiempos del COVID-19. Es así que para evitar mayor movilización de la población, se aprobó que este año no se realicen las elecciones primarias. Sin embargo, entre los cambios por el contexto actual, la obligatoriedad del sufragio para las elecciones generales se mantiene.
La directora nacional de fiscalización aseguró que el supremo organismo electoral priorizará el derecho a la vida y la salud de los 25 millones de peruanos durante estos comicios, por lo que señaló el escenario de estas elecciones podrían reajustarse. Esto fue Reforma Electoral del Perú en tiempos de COVID-19, una conferencia magistral de la Escuela Electoral del Jurado Nacional de Elecciones. Tenemos ahora un enlace con la agencia de noticias Andina, quien nos da la más actualizada información sobre el COVID-19. Damos el pase a Ana Bendezú. Bienvenidos, desde la agencia de noticias Andina esta es la información oficial sobre el coronavirus y el estado de emergencia en nuestro país. El presidente del Consejo de Ministros, Pedro Cateriano, se reúne hoy con integrantes del Consejo Directivo de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales en el marco de la ronda de diálogo político antes de la presentación del gabinete en el Congreso para pedir el voto de confianza. El ministro de Defensa, Walter Martos, anunció que se intensificará la operación Taita en todo el país para identificar posibles contagios de COVID-19 y darles tratamiento temprano, sobre todo en las regiones más afectadas por la pandemia. La Universidad Nacional Mayor de San Marcos aprobó la Directiva de Sustentación de Trabajo de Investigación, Tesis y Trabajo de Suficiencia Profesional en modalidad no presencial de pregrado. Con ello se establecen los procedimientos para el desarrollo de esta sustentación virtual. Los alcaldes de las provincias de Trujillo y el gobernador regional acordaron reforzar las acciones en los mercados y el transporte público para reducir el contagio del coronavirus. No se podrá subir al transporte público sin mascarilla y protectores faciales y no podrán ir personas paradas. Las multas serán de hasta 350 soles. A 4.650 metros sobre el nivel del mar se encuentra la montaña Paya Poncho, descubierta por los comuneros durante la cuarentena, que luego dieron aviso para su promoción como nuevo destino turístico. Se encuentra en la provincia de Canas, al límite con Canchis, y destaca la forma filuda de sus cumbres. El desarrollo de estas y otras noticias las pueden encontrar en todas nuestras plataformas digitales y por supuesto pueden visitar andina.com. La evaluación gratuita a personas de la tercera edad para el diagnóstico y tratamiento del COVID-19 se está realizando en diferentes puntos del país. Esta vez vamos a ver cómo se está haciendo en Florencia de Mora, esto en Trujillo. Es un informe gracias a nuestros amigos de TV Cosmos. Tras el incremento de personas contagiadas de COVID-19 en el distrito de Florencia de Mora, se aperturó un nuevo punto para el triaje comunitario de los pobladores que presenten síntomas. Como vemos, son largas colas las que se forman aquí en la Plaza de Armas del distrito de Florencia de Mora. Y bueno, en estas colas hay muchos pacientes de la tercera edad que también presentan síntomas y son evaluados para poder recibir el tratamiento contra el COVID-19, sobre todo el medicamento, la ivermectina. Para pacientes que presentan sintomatología como tos, fiebre, congestión nasal, dolor de garganta, pueden acudir a atenderse de manera gratuita y recibir tratamiento oportuno. Primero hemos empezado en el Estadio Club del Pueblo. Como ustedes han podido apreciar, se ha aperturado en el mes de junio. Y de ahí, a partir del 1 de julio, hemos aperturado los triajes COVID en varios puntos focalizados de Florencia de Mora, en donde la afluencia de infectados es bastante. Entonces, uno de los puntos es aquí. En estos triajes la mayoría son diagnosticados con esta enfermedad que tiene paralizado a todo el mundo. Los médicos, dependiendo de cada caso, somete además a los pacientes a las pruebas rápidas. Está dando resultados porque la tasa de letalidad de Florencia de Mora se ha mantenido, ya no ha aumentado ya. Ustedes pueden observar las cifras del gobierno regional, que son la entidad pues, que publica todos los reportes epidemiológicos. Pueden observar que Florencia de Mora ha mantenido su tasa de letalidad, es decir, la gente ya no está requiriendo irse a emergencia, hospitalización, ya no requiere más oxígeno, ya no... Este triaje continuará hasta el sábado en el turno de la mañana, así que si presenta malestar puede asistir para que sea evaluado. La
La Contraloría General de la República halló irregularidades en las declaraciones juradas de Edgar Alarcón cuando éste era el titular del máximo ente de control en nuestro país. La Contraloría General de la República emitió su informe respecto a las 26 modificaciones realizadas en las declaraciones juradas de bienes y rentas del actual congresista Edgar Alarcón durante su paso por dicha institución. En su reporte, la Contraloría sostiene que las modificaciones fueron irregulares y que existen indicios respecto a que la información inicial consignada no respondería a la verdad. Asimismo, el documento señala que con las rectificaciones de Alarcón se propició el trámite de un procedimiento no contemplado en la norma específica, además de que fue realizado por una unidad orgánica sin competencia. La Contraloría formalizó una auditoría interna respecto a las 26 declaraciones juradas de bienes y rentas del actual presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso. Esto después de que se revelara que las modificaciones se continuaron realizando incluso después de que Alarcón dejara el cargo de Contralor en 2017. Con el propósito de fortalecer la cultura en nuestro país, el Ejecutivo aprobó la primera Política Nacional de Cultura que planifica en los próximos 10 años el rol del Estado en este sector. El Poder Ejecutivo aprobó la primera Política Nacional de Cultura en la historia del Perú, que orientará e integrará durante los próximos 10 años la intervención del Estado en materia cultural, con el propósito de generar las condiciones para el adecuado ejercicio de los derechos culturales de los peruanos y peruanas. El ministro de Cultura, Alejandro Neira, explicó que este documento se articulará con las políticas nacionales de otros sectores. Contribuirá además a posicionar a la cultura como un elemento fundamental para fortalecer la democracia e impulsar el desarrollo del país para lograr el Perú que queremos. La Política Nacional de Cultura impactará en la igualdad, apostando por la afirmación de la interculturalidad y diversidad y promoviendo un país libre de discriminación. Asimismo, esta nueva política acoge las reflexiones y desafíos que plantea el Bicentenario y será de cumplimiento obligatorio para todos los niveles de gobierno durante los próximos 10 años. En la siguiente entrevista abordaremos el tema sobre la devolución de fondos de la ONP a mayores de 65 años. Veamos. Bien amigos, es momento de una entrevista. Ahora vamos a hablar sobre la devolución de aportes de afiliados a la ONP mayores de 65 años. Por tal razón que nos encontramos conectados con Alejandro Indacochea, él es economista y nos va a dar más detalles sobre esta propuesta legislativa. ¿Cómo está? Muy buenos días, bienvenido a JNTV. Buenos días, muchas gracias por la invitación a JN Televisión. Por favor, señor Alejandro, si nos podría comentar qué se trata este predictamen que ya ha sido aprobado en una comisión. Bueno, este predictamen, primero, hay dos aspectos. Primero, una parte legal, en la cual yo diría el Congreso no puede tomar una decisión de gasto. Y esto nos implica para que el país va a tener que asignar una parte del presupuesto en una situación de emergencia nacional. Entonces, acá hay un incumplimiento constitucional, que lo dejo en manos, digamos, de los juristas, porque esto no debería progresar. El Congreso no puede tener la facultad de decidir sobre gasto público, y acá lo está haciendo. El otro aspecto es que lo que me sorprende es que no haya sido tomada esta decisión con una previa evaluación técnica de lo que implica para el país. Un sistema de reparto es un gran pozo común donde la premisa de partida es de que los nuevos aportantes pagan a los que se están jubilando. Este sistema está deficitario en el país desde hace muchos años. El sistema colapsó, el sistema de reparto. El forado más o menos que nos implica cada año es alrededor de $1.500 millones a $2.000 millones que todos tenemos que aportar. El Estado tiene que poner esos fondos para poder cubrir, digamos, ese faltante. Con esto que implica en los próximos meses dar prácticamente el aporte a lo que han contribuido a la ONP y jubilarlos anticipadamente, evidentemente nos van a generar un forado mayor para el país. Yo desde acá haría la invocación a que realmente se tomen las decisiones
pero con una previa evaluación, un análisis técnico que sea conveniente. En ese Porque sentido, de otra manera... Sí, en ese sentido, este predictamen, esta propuesta sería inviable, considerando además que el Ejecutivo Nacional no está de acuerdo. Yo lo veo totalmente inviable, por las dos razones. Primero, en el punto de vista legal, están tomando una decisión de gasto, y segundo, que es una decisión para mí hasta cierto punto populista e irresponsable. Populismo es cuando uno toma decisiones simplemente respondiendo al clamor popular, sin ninguna evaluación técnica económica. Acá el Congreso tiene 6 asesores por cada congresista y no he visto una evaluación de cuánto implica con esto gasto a futuro. Hoy día tenemos que ser muy cuidadosos con la pandemia que estamos viviendo a nivel nacional y que está repercutiendo en todos los campos geográficos de nuestro país. Los recursos no son muy limitados. Vamos a tener que priorizarlos. Es irresponsable repartir recursos del Estado en esta forma como quieren hacerlo hoy en día el Congreso. Señor Alejandro, este dictamen, ¿en qué fase está y cuál es el proceso que tendría que llegar hasta ser promulgado y qué sería lo que debería hacer el gobierno para evitar que finalmente sea publicado? Bueno, yo diría que la invocación es un Congreso prácticamente de pasada, que todas las decisiones que están tomando, como no hay ningún tipo de protagonismo, no hay partidos, no hay liderazgo, no tienen presencia, son anónimos en la mayoría de los casos, solamente por los hechos de denuncias de corrupción que hay de por medio con ellos involucrados, escándalos, tienen presencia a nivel nacional. Las decisiones que toman son netamente populistas. Miremos en el caso de los peajes. Los peajes implican un incumplimiento arbitrario de parte del Estado para contratos que están pactados con un compromiso como país, los cuales van a ir al CIADI y nos van a implicar un pago adicional. Más aún, yo diría que en algunos casos esas decisiones no solamente... Así es, entre otras propuestas legislativas. Volviendo al tema de la ONP, si podría decirnos cuál es el proceso legal que va a seguir este dictamen, ¿en qué etapa se encuentra en este momento? Yo espero que evidentemente este dictamen sea sometido a la votación de la mayoría y no sea algo apresurado, sin evaluación previa de comisiones y aprobado de madrugada. Eso realmente es una responsabilidad histórica que están cometiendo con el país. En caso este dictamen sea aprobado en el Pleno del Congreso de la República, ¿qué es lo que tendría que hacer el gobierno? Bueno, el gobierno debería plantear la demanda de inconstitucionalidad, porque realmente están tomando una decisión sobre la que no tienen facultad. Nos están comprometiendo, hipotecando el gasto del país a futuro, con una medida tremendamente populista. ¿Cuál sería el impacto económico para nuestro país? Bueno, hoy día yo diría que el gobierno dio una imagen desde el inicio que teníamos recursos bollantes, que había exceso, y eso no es cierto, ya no hay esa magnitud de recursos. El déficit fiscal se ha quintuplicado en este año y cada vez vamos a necesitar, lo estamos viendo, recursos para poder atender la pandemia. En esta situación, generarnos un mayor déficit fiscal como lo están haciendo, verdaderamente es irresponsable y es una hipoteca con las generaciones del futuro. Bien, en ese sentido, de repente se tendrían que ver otro tipo de alternativas para poder apoyar a la población sin la necesidad de dejar sin recursos al gobierno, al Estado. Claro, o sea, no más aún, no va a haber recursos para atender a los verdaderamente necesitados. Hoy día los recursos del Estado deben primero ser canalizados a salud. Salud es lo prioritario, la emergencia nacional, y cada vez faltan más recursos. Segundo, dar una atención prioritaria en alimentación para los menos favorecidos, para las poblaciones, digamos, que están realmente en situación de pobreza extrema. Y tercero, los otros escalones, evidentemente, que se necesitan para ir reactivando responsablemente la economía. Pero hoy en día lo que hemos visto es, de por medio de una avalancha de pedidos, todos piden al Estado, el Estado en cierta forma suelta los recursos y el Congreso complementa en una carrera populista de generando un gasto que significa una hipoteca para las generaciones del futuro. Bien, en todo caso, este tipo de medidas tendrían que ser mejor evaluadas. Señor Alejandro, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. De acuerdo, gracias a ustedes.
Bien amigos, esa ha sido una conversación sobre la devolución de aportes de afiliados a la ONP a los mayores de 65 años. Hemos hablado con el economista Alejandro Indacochea. Es momento de hacer una pausa, volvemos con más. Bien amigos, es momento de nuestro bloque internacional. El partido ecuatoriano Fuerza Compromiso Social del expresidente Rafael Correa fue suspendido y no podrá postular para las próximas elecciones en dicho país. El Consejo Nacional Electoral de Ecuador decidió suspender a 4 organizaciones políticas, incluido el partido Fuerza Compromiso Social, liderado por el expresidente Rafael Correa. Esto sucedió luego que el máximo organismo electoral atendiera un pedido de la Contraloría General del Estado que observó irregularidades en los procesos de registro de estas formaciones políticas. Con ello, las 4 organizaciones no podrían participar en los comicios del 2021 para elegir presidente y congresistas. Por tal razón, la entidad electoral decidió otorgar a los partidos sancionados un plazo de 10 días para que presenten sus pruebas, alegatos, elementos de descargo y observaciones. Cabe mencionar que el movimiento Fuerza Compromiso Social participó en las últimas elecciones de 2017, con candidatos respaldados por Correa, radicado en Bélgica, y que recientemente fue sentenciado a 8 años de cárcel por corrupción y afronta una orden de prisión por otro juicio en marcha. Estados Unidos ofrece una millonaria recompensa por el jefe del Tribunal Supremo de Venezuela. Se trata de Michael Moreno, quien es acusado de corrupción en el marco del programa contra el crimen organizado transnacional. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Mike Pompeo, anunció una recompensa de $5 millones por información que permita el arresto del presidente del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, Michael Moreno. El propio Pompeo asegura que Moreno recibió sobornos a cambio de acciones judiciales, como ordenar a jueces de tribunales inferiores que liberen acusados específicos o desestimen casos particulares, hechos que se habrían repetido en más de 20 procedimientos judiciales. Cabe mencionar que en marzo de este año, fiscales del estado de Florida también acusaron a Moreno por su presunto vínculo en casos de lavado de dinero. El magistrado, que ya estaba en la lista negra del Tesoro de Estados Unidos desde 2017, poco después de que el Tribunal Supremo de Justicia privara de todas sus funciones a la Asamblea Nacional, ahora forma parte de las designaciones del Departamento del Tesoro acusado de corrupción. Bien amigos, no hay tiempo para más, ha llegado el momento de despedirnos. Nos vemos mañana en los canales 44 y 516 de Movistar, en las redes del Jurado Nacional de Elecciones y en los canales regionales que retransmiten este espacio. Los dejamos con bellas imágenes de Chimbote.